Tú fuiste creado para ser como Cristo. Hemos estado citando estas partes del propósito para nosotros. Fuimos creados para ser como Cristo. Y podemos nosotros llamarle a este concepto discipulado, porque es la manera en como Dios le ha placido hacerlo. Nosotros en la visión lo tenemos con la palabra enseñar, que meramente esto es estilo, pero tanto alcanzar como enseñar son dos conceptos que nos guían a predicar el evangelio y a enseñar a las personas a seguir a Cristo. Y si nosotros partimos desde este punto, vamos a entender una verdad muy importante, ¿verdad? Desde el principio de la creación, el plan de Dios era que el hombre fuera hecho a imagen de Dios. Si ustedes en casa con más calma pueden ver ahí el relato en Génesis, ayudará tanto. Aquí en pantalla yo quiero poner Génesis 1:26. La escritura dice, está hablando el Señor, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde el principio el Señor quería que nosotros fuéramos semejantes a Él. Él nos dio un espíritu, Él nos ha dado intelecto, nos ha dado conciencia, nos ha dado voluntad, nos ha dado la capacidad de relacionarnos. Esto no significa, porque algunos han transgiversado esto no significa que Dios quiere que nosotros seamos dioses. El hecho de que nosotros seamos hechos, creados a imagen de Dios, de entrada nos coloca en una categoría muy inferior al creador de todas las cosas. No existíamos, Él dijo y existimos. Toca la silla, cálate los cabellos si quieres, mira tus tenis, mira el edificio. Todo esto no existía una sola molécula de ello hasta que Dios habló. Dios nos ha creado para que nosotros seamos a imagen de Él. De nuevo, esto no quiere decir que Él quiere que seamos dioses, sino que nosotros debemos entender verdades importantes, ¿verdad? Hay atributos de Dios comunicables, hay atributos de Dios incomunicables. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hay características de la esencia y del carácter de Dios que pueden ser puestos en nosotros o desarrollados en nosotros, y hay partes del carácter de Dios en las que nunca jamás nosotros vamos a poder ser nada semejante a un Dios. Les explico con más claridad. Jamás el ser humano va a ser omnipresente. Jamás. Yo sé que uno de niño pensaba que las mamás eran omnipresentes, pero que de todo se daban cuenta, ¿verdad? O sea, todavía no llegaba uno con el 5 de la calificación y ellas ya sabían. Y yo sí empecé a pensar, ¿qué onda con esto? Pero el ser humano no es omnipresente, no es omnisciente, no es eterno, tiene un principio, tiene un final. El ser humano no es todopoderoso. Sin embargo, hay características o rasgos del carácter de Dios que sí se comunican o sí se transfieren a nosotros, como la bondad, la misericordia, el amar a las personas, el comportarnos en santidad. Y en ninguna manera esto quiere decir que nuestra misericordia se empata a la de Dios. También eso nunca jamás sucederá, ¿verdad? Él es tan misericordioso, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros a veces la misericordia es a veces, y eso en fin de semana, ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso de desarrollar ese carácter, esa imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, este es el propósito de Dios para nosotros. En sencillas palabras, el final de Dios para tu vida es que puedas desarrollar el carácter de Jesús en tu vida. Esa es la meta final que Dios tiene para ti. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo hacemos para desarrollar ese carácter? Ya en el 2+2, ¿cómo lo hacemos? Ok, vámonos con el primer punto. No olvides la obra del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo es parte fundamental de cómo nosotros, ¿verdad? Desde un punto cero, nos rendimos a Cristo y venimos con una forma de ser, un carácter totalmente distinto al del Señor. ¿Cómo vamos a desarrollar ese carácter? ¿Cómo vamos a llegar a ser misericordiosos con otros, amarles? ¿Cómo vamos a llegar a proyectar a Jesús en nosotros? Ok, el Espíritu Santo entra en este aspecto. Yo quiero que ahí en sus Biblias vayan a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y ahí vamos a empezar a ver cómo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a ayudar a desarrollar el carácter de Cristo.
2 Corintios 3:18. Empiezo aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando la Escritura dice que hemos visto la gloria de Dios, todos sabemos que nadie con sus ojos carnales ha visto la gloria de Dios. No se puede tal concepto. En la eternidad vamos a ver al descubierto la gloria de Dios. Pero hace un instante en la adoración espontánea citábamos este pasaje en Hebreos, como Jesús mismo es la personificación de la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Ve, espiritualmente hablando, la persona de Jesús. Bueno, hemos visto la gloria de Jesús y ahora nosotros seguimos a Jesús y somos transformados, dice aquí, por el Espíritu Santo. Piensa en esto, el Espíritu Santo es como un artista con un cincel y un martillo. Tú eres una piedra y entonces el Espíritu Santo en tu vida empieza a trabajar en ti y a formarte de nada y a poner en ti rasgos similares, semejantes a los de Cristo. Quita de tu vida lo que no se parece a Cristo, trae convicción a ti. Pone en tu vida lo que se parece a Jesucristo y está como un artista formando de piedras piezas esculturales. Yo sé que tienes la tentación de ver a la izquierda a ver si es una pieza escultural o no, pero esta persona a tu lado está en proceso igual que tú, así es de que no empiecen con tentaciones. Pero el Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. Y la semejanza a Cristo no se produce meramente por imitación. Yo sé que en algunas partes ayuda tanto. Si Jesús oraba, bueno, yo voy a orar, pero no es como que tú estás en un espejo imitando a Jesús y entonces tu carácter cambia. Claro que no, es por el hecho de que Cristo vive en ti. Y Cristo vive en ti por el Espíritu Santo. Tú eres portador del Espíritu Santo en ti. Entonces Cristo vive en ti a través de esto. Tú empiezas a recibir esta transformación, no por imitación de afuera hacia adentro, sino por decisión en fe de adentro hacia afuera. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros tomemos decisiones correctas, que nosotros demos el primer paso de fe. Y cuando tú das el primer paso de fe, decir, ok, yo estoy en pleito con esta persona o yo tengo miedo a compartir el evangelio, yo voy a dar el primer paso, voy a tomar la primera decisión. Y cuando tú tomas ese primer paso, el resto del recorrido, el Espíritu Santo te toma cautiva y te ayuda, te refuerza, empieza a formar en ti la persona de Cristo. Quizás va a ser mucho más claro si nosotros vamos al libro de Efesios y vemos esta parte aquí en el 4:22 de cómo nosotros somos transformados a la imagen del Señor. Vamos a ver en este pasaje 3 responsabilidades, 3 acciones que nosotros debemos de hacer al estar en Cristo para llegar a ser como Jesús. Efesios 4:22 ahí en sus Biblias. Ya están ahí. Dice el libro de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. ¿Cómo es esto? Vámonos por pasos. Número 1, abandona tu forma de vivir. Alguien convencieramente pudiera decir: despojaos del viejo hombre, y puede decir: entonces yo puedo dejar a mi viejo porque ya se hizo joven y puedo agarrar, se hizo viejo y puedo agarrar uno más joven. No, se refiere a tu estilo de vida. Vayan al encuentro mejor y ahí les vamos a explicar con más claridad. Pero abandona tu anterior forma de vivir. Ahí en el 22 en tus Biblias observa: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en cómo vives probablemente no está agradando a Dios. Él te ama como eres,
pero no quiere que te quedes como estás. Él quiere que seas como Jesús. Él te acepta tal y como eres, en pecado quizás, en las peores perversiones. Él te acepta, Él te perdona, Él te ha amado en esta condición. Sin embargo, con amor, similar a esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, firmeza y amor al mismo tiempo, le dijo: vete y no peques más. Y te dice: deja tu manera de vivir, te acepto, te amo, pero ahora empieza a vivir de esa manera. Número 2, cambia tu manera de pensar. En el versículo 23, ahí en tus Biblias, si tú me sigues, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por ejemplo, a lo mejor antes pensabas que robar, lo digo nada más como un ejemplo, pensabas que robar no era tan mal, ¿verdad? A lo mejor hay quienes dicen: no, es que mi sueldo no me alcanza y la cosa está muy difícil y yo de tiempo en tiempo ahí en la empresa tengo que hacerme ahí de 2, 3 cositas para venderlas y poder completar el gasto. Es justo, yo tengo que comer. A lo mejor tú antes pensabas de esta manera y decías: ojos que no ven. Sí se saben, ojos que no ven, corazón que no siente. Dicen: mientras no me cachen aquí, ¿verdad? ¿Cuáles litros de a litro? Le metemos caballo a la bomba de la gas. Pero ahora vienes en Cristo y te topas con Jesús, la gloria de Dios, y te encuentras con que Jesús te dice: vete y no peques más. Ahora ves los mandamientos del Señor y le encuentras esta ley que dice: no robarás. ¿Qué sucede? Que tú cambias tu manera de pensar y dices: caray, no es cierto que ojos que no ven, corazón que no siente. Hay ojos que siempre me ven y hay un corazón que siempre siente. Y hay alguien que me va a recompensar por hacer lo justo o me va a disciplinar por hacer lo injusto. De manera que yo tengo que cambiar mi manera de pensar al respecto. En vez de robar, ahora yo voy a creer que Él me puede proveer porque es mi Padre Celestial. Número 3, adquiere el carácter de Cristo. Si tú observas el versículo 24, la escritura dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en 3 conceptos: justicia, santidad y verdad. Tu vida cambia cuando tu mentalidad cambia. Tu carácter cambia cuando tú comienzas a crear en tu vida nuevos hábitos. Tú no puedes de la noche a la mañana ser como Jesús. Tú necesitas tomar un paso y luego 2, y quizás es una carrera de 1000 pasos y el Señor te está guiando a dar los primeros y te está diciendo: no importa cuánto tiempo te vaya a tomar dar esos 1000 pasos, sigue dando el siguiente paso. Yo te respaldo. El Espíritu Santo te dice: yo te respaldo. Similar a estos 3 puntos los podemos considerar esto. Similar a renovar una casa. Yo no sé si les ha tocado cambiarse a una casa o yo no sé si hay alguien aquí contratista. No quiero que para nada se vayan a ofender los arquitectos o los ingenieros civiles, los contratistas, pero renovar una casa no tiene gran ciencia. No, perdón, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí tiene ciencia el cómo hacerlo, pero entras y la ves y ves el piso que está todo hecho garras. ¿Y qué tienes que hacer? Quitar el piso viejo, limpiar, enderezar la superficie, cargar unas cajas sudando. Vas ahí en el piso de tercera de Home Depot, que es el que la mayoría compramos, ¿verdad? Yo no sé por qué de tercera, si de todos me queda chueco el de primera, entonces compro el de tercera. Compras unos costales de pegamento y pones un piso nuevo. El techo se está goteando, quitas toda la madera vieja, pones madera nueva, pones algún impermeabilizante arriba y ahora tienes una casa renovada. Tu vida tiene áreas lastimadas del pasado. Tú vienes a Jesús, encuentras la gracia y el perdón, decides perdonar, cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir y empiezas a renovarte, intercambiando cosas dañadas y viejas por cosas nuevas según la imagen y el amor de Dios. Para que sea todavía más claro, yo quiero poner aquí en pantalla Efesios 4:22 al 24 en la Nueva Traducción Viviente, que me encantó. Como dice, observen esto: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a renovar en tu vida? Pensamientos. ¿Y qué más?
La actitud es una decisión en todo momento. La actitud parte de un pensamiento. Yo continúo leyendo en el versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El Señor está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. El Señor continuará más interesado en lo que tú eres y serás, y continuarás transformándote, que en lo que tú haces. Él te acepta, de manera que entonces no tienes que hacer nada. Tienes que entender que eres, porque cuando tú eres en base a lo que tú eres, entonces tú haces. ¿A qué se dedica un ladrón? A robar. ¿A qué se dedica un constructor? A construir. ¿A qué se dedicará un hijo de luz, un hijo de Dios? A reflejar a Jesús a través de sus pensamientos y de sus actitudes y de su manera de vivir. Siguiente punto. Dios va a usar su palabra. Dios va a usar las personas que tú ves aquí, y muchas de las circunstancias las va a utilizar como un terreno fértil para transformar tu carácter. Si tú te pones a pensar con calma, estas tres condiciones son necesarias. La palabra de Dios proporciona la verdad en la que tú necesitas crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que tú necesitas para crecer, y las circunstancias proporcionan el escenario y el ambiente para que tú puedas desarrollar tu carácter a la semejanza en Cristo. ¿En qué manera vas a desarrollar la paciencia? Que es un fruto del Espíritu, que viene del Espíritu Santo, es un rasgo de Jesús que nosotros desarrollamos en carácter. ¿De qué manera vas a desarrollar la paciencia si no es con relaciones desesperantes? Al final vamos a hacer un llamado aquí, ¿verdad? Porque a veces estamos, ay Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ahorita en este momento. ¿De qué manera vas a amar a las personas, verdad? Si hay un vacío, ¿a quién vas a amar? No, pues yo amo a mi prójimo, y estás ahí en el vacío y no hay nadie más. Por eso el Señor nos ha puesto juntos. Y hay veces que hay unos hermanitos, no vinieron, son los que están en las sillas vacías. Cómo son difíciles de amar estos hermanos. Ustedes no, otros hermanos que no, porque su reloj cambió. Entonces, cómo son difíciles de amar, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Se vuelve un desafío. El Señor va a usar estas circunstancias primero para hacerte ver. Acuérdate de ese artista con un cincel y un martillo. Primero para hacerte ver, hey, Omar, esta parte de ti no se parece a mí. Yo aceptaría a esta persona, yo la amaría tal cual es, yo le guiaría a cambiar. Acéptala, ámala y guíala a través de la gracia que te ha sido dada a ti a cambiar. Yo sé que se oye bien fácil, pero es todo un desafío, ¿verdad? Apoyo y ambiente. Y esto es un proceso largo. No, en el reino de los cielos no hay procedimientos automáticos, no hay fórmulas. Nosotros queremos vivir por fórmulas. Di esta oración, quéjate 2 veces y tu carácter es semejante al de Cristo. 3 pasos para aquello, 5 pasos para aquello. ¿Y cuáles pasos si no damos pasos de fe? No hay atajos en el reino de los cielos, hay procesos, hay tiempos de quebrantamiento, hay relaciones que nosotros tenemos que crecer en ellas. No es algo automático, y nada de esto podemos hacer si no estamos conectados a Cristo en una relación con Él, a través de su palabra, a través de la oración. Si no estamos conectados a Cristo a través de su cuerpo, nosotros no podemos desarrollar estas cosas. Nosotros tenemos entonces que congregarnos fielmente, tenemos que ser parte de un discipulado, y entonces vendrá el crecimiento. Te desafío a que hagas algo. En los siguientes domingos, observa a tu alrededor. Ve las personas que tú consideras
que se parecen más a Jesús? No me están viendo, me chivean. No se crean. No se crean. De aquí para allá, si no sean así, por favor. No te creas, en buen plan. Ve a las personas y, este tipo entra el domingo y así con su cara de, este no se parece a Jesús. Voltea a ver a otros. Y, oye, esta persona ha mostrado, me ha aguantado, o sea, no, de veras está formándose. Encuentra a alguien que sea semejante a Jesús. Encuentra a alguien que esté haciendo una diferencia en el reino de Dios. Encuentra a alguien que esté dando fruto de que Cristo mora en él. Y luego pregúntate, ¿esta persona está bajo discipulado? ¿Esta persona tiene una vida de oración? ¿Esta persona lee la escritura? Y vas a encontrar afirmativas todas estas tres preguntas. Pregúntate del lado oscuro de la fuerza. ¿Esta persona estará en discipulado? No se le nota. ¿Ora? Mejor yo le enseño. ¿Lee la Biblia? Ni trae Biblia. No vas a crecer sin estas categorías. Estarás desfasada, fuera del propósito de Dios en tu vida. Sin una relación con Cristo, tú tienes una religión que no va más allá de lo exterior. Con Cristo tú tienes una relación en base a la salvación por gracia que empieza a transformar tu carácter. Las diferencias en ambas cosas es esto: abismal y de lado a lado. En sus Biblias, en Hechos 2:42, podemos encontrar la forma en cómo los primeros cristianos reaccionaron a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo es que los primeros cristianos empezaron a hacer esta dinámica en base a lo que eran en Cristo? Muy bien, la Escritura nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate estos conceptos. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar no quiere decir que tú un día fuiste a una lección o a una predicación y luego 3 meses no, o ya nunca volviste. Perseveraban semana a semana, ahí estaban en las enseñanzas. Se abría un curso, ellos estaban ahí. ¿Qué era lo que los apóstoles enseñaban? Lo que Jesús les enseñó. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el propio libro de los Hechos nos dicen que ellos insistían. Perseverar es estar ahí, con ganas o sin ganas, con lluvia o sin lluvia, con cambio de horario o sin cambio de horario. Es por el hecho que tú tienes una relación con Cristo que desarrollas un compromiso. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en la comunión. Saludarse, convivir, respetarse, conocerse. La comunión entre los unos y los otros. Yo sé que tú quieres que diga entre los unos contra los otros, pero no, es entre los unos y los otros. Dice en el partimiento con otros y en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ellos hacían 2 cosas. Número 1, se juntaban a comer. Yo no sé si carne asada, yo no sé qué es lo que los judíos hicieran en aquel tiempo, pero se juntaban a comer. En la cultura judía, cuando alguien era invitado a tu casa, cuando tú invitabas a alguien a tu casa a comer, es porque tú querías tener una amistad profunda con él. Entonces ellos comían juntos. Y aparte se juntaban para celebrar la cena del Señor y recordar de dónde el Señor los había sacado, cómo los había perdonado. Y eso no se puede hacer sin este grupo y sin que tú seas parte de este grupo. Número 3, perseveraban, insistían en las oraciones. No solo oraban en su casa, atendían a los llamados generales de oración. Yo no sé si ellos oraban los martes a las 7, pero si ellos oraban los jueves a las 5, ellos estaban ahí, los jueves a las 5 en oración. Y ellos en su casa tenían un tiempo personal de oración. Y entonces no nos debe de ser tan desconocido o tan descabellado el ver cómo estos hombres eran más rápidamente parecidos a Jesús que muchos de nosotros en tiempos modernos, y cómo ellos verdaderamente trastornaron su mundo. Con toda sinceridad, hay cristianos que tienen 20 años en el evangelio. Los que no vinieron, los de las sillas, ¿ya se acuerdan que les dije? 20 años en el evangelio y no han cambiado nada de los primeros 2 o 3 pasos que dieron en su fe cristiana. Y luego llegan estos nuevos cristianos que yo amo, los recién convertidos. Bueno, les amo a ustedes también, no me malinterpreten.
pero amo los discípulos recién convertidos. No, estos tipos es gasolina y cerillo. Les dices, vamos a orar y están ahí orando. Oye, vamos a juntar una ofrenda y ellos están ofrendando. Oye, vamos a leer este libro y ellos lo están leyendo. Qué difícil es con los cristianos viejos que ya se acomodaron en un sillón reclinable y no quieren avanzar y crecer. El reino de los cielos pertenece a aquellas personas que perseveran en la doctrina de los apóstoles, que perseveran en la comunión, que perseveran en las oraciones. Entonces esto nos lleva a una sola conclusión. Mis hermanos, señoras y señores, hablemos de discipulado. ¿Les gustó la introducción? Hablemos de discipulado. El discipulado que Jesús tuvo es el discipulado que nosotros debemos de tener. La única diferencia es que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Me explico? O sea, yo no veo que Jesús esencialmente lo hayan discipulado, fuera que de niño fue creciendo, conociendo las Escrituras. Pero de ahí en más, el discipulado de Jesús fue totalmente relacional. Piensa en esto. Tanto la manera de predicar el evangelio como la manera de discipular en Jesús fue relacional. Jesús se relacionaba con las personas. Jesús iba a comer con los pecadores, con las prostitutas, con los corruptos en las finanzas. Iba a comer con ellos y se relacionaba con ellos para compartir el evangelio. Sí enseñaba públicamente, pero luego después convivía con ellos. Piensa en el discipulado. Jesús no discipulaba por Facebook. Si lo hubiera existido, créeme que Jesús no lo hubiera hecho. Jesús lo hubiera hecho como lo hizo, relacionalmente. Fue hasta donde estaban las personas, fue hasta donde estaban los pescadores, también pecadores, y les dijo, síganme. Dormía con ellos en el campo, se relacionaba con ellos. Y mira, piensa en esto. De los 3 años de ministerio de Jesús, 80% o más fueron invertidos en un discipulado de 12 hombres. 80% del tiempo de Jesús fue aguantar a un Pedro impulsivo, a un hijo del trueno impulsivo. Fue soportarlos quienes querían estar a la izquierda y a la derecha, quienes que llegaban todos orgullosos porque los demonios se sometían en su nombre, y les dijo, alégrense de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús lidiando con ellos por 3 años. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer durante el tiempo de vida? ¿Qué es lo que como iglesia tenemos que hacer? Invertir el 80% de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro todo en discipular y ser discipulados. Por alguna razón, la gran comisión se compone de esta manera. Si quieren ustedes abrir sus Biblias en Mateo 18, 19. Yo sé que ustedes lo han leído tantas veces que casi lo saben de memoria. La gran comisión se compone de 2 partes: predicar y discipular. Ir y predicar el evangelio, y a los que creen, ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Tú fuiste creado para una misión, que es predicar el evangelio. ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Tú fuiste creado para ser como Cristo. Y para ser como Cristo, tú no puedes hacerlo lejos del cuerpo de Cristo. Entonces, la gran comisión no es completa si solamente predicamos. ¿Me explico? No podemos solamente salir a las calles o repartir folletos. ¿Qué vamos a hacer con los recién convertidos? No podemos simplemente tener hijos y dejarlos en la banqueta. ¿Qué pensarías de un hombre natural que tiene un hijo y luego lo abandona? Pues qué miserable, ¿no? O sea, qué irresponsable, qué egoísta, qué desubicado. A lo mejor está enfermo mental, y pudieras continuar con un chorro de calificativos. ¿Qué pensarías de una iglesia que es hecha a la imagen de Jesús, que no sale a evangelizar
o que si sabe evangelizar no está enfocada en un discipulado. Pues es en un sentido irresponsabilidad. Nosotros no podemos predicar y luego los que creen no darles el seguimiento, no decirles el siguiente paso es bautizarte en agua. Nosotros tenemos que, como todo padre, hacernos responsables de nuestros hijos espirituales y tomarles de la mano, ponerles una Biblia sencilla como primera vez, decirles puedes empezar aquí en el Evangelio de Juan. Mira, si alguien viene por primera vez y tú no lo invitaste, entiende que hay una serie de pasos y conexiones hasta que él llegue o ella llegue a estar en un discipulado. Tú lo invitaste, haz discípulos. No esperes el nombramiento de líder para ser discípulos. ¿Lo invitaste? El siguiente domingo no vino. ¿Sabes qué? Oye, José, ¿no viniste? ¿Qué pasó, hermano? Te extrañamos, estaba la silla vacía. ¿Cómo? Estaba inundado. No, la siguiente vez yo paso por ti. En la ruta, pero paso por ti. Oye, no viniste al encuentro, no tienes dinero. Yo tengo 100 pesos más. Yo te lo pago. Luego, vieja, recórtale al mandado 100 pesos porque invitamos a José. Haz discípulos. Llámales, jálalos, tráelos hasta que ellos se hayan encaminado. ¿Me estoy dando a entender? Tener hijos es fácil y placentero. No me hagan explicarlo. O sea, lo de lo fácil, ¿verdad? Pero educarlos, criarlos, disciplinarlos, mantenerlos, sobre todo después de los 13 años que comen como si trabajaran. ¿Dónde está mi hijo? ¿No está aquí? Yo me creía el máster de los adolescentes. Hombre, ahora no hay yo qué hacer, necesito que me ministren. Tenerlos es fácil. Papás, mamás, levanten la mano si están de acuerdo conmigo. Criarlos y enseñarlos es una tarea que nos va a costar el resto de nuestras vidas, porque a veces todavía casados tenemos que recogerlos, bueno, algunos tendrán que recogerlos en pedazos y decirles, ya te había dicho que era por aquí. O no decirles nada, ¿verdad? Abrazarlos y dejar que ellos aprendan, porque nosotros fuimos un día burros, no se hagan. Y aprendimos a golpes porque ignoramos a nuestros padres, y esta es otra categoría. Sin embargo, lidiar con las personas es una tarea que cuesta trabajo, esfuerzo y dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero es trabajo, esfuerzo y dinero del que discipula como el que es discípulo. Si tú eres discípulo, te va a costar dinero. Las Biblias cuestan, mis hermanos. La ruta cuesta. El retiro de matrimonios cuesta. Te va a costar esfuerzo. Te va a costar tiempo. Ser un discípulo de Jesús te va a costar. ¿Por qué otra razón Jesús te diría, renuncia a tu vida? Deja todo lo que tienes, pescadores, suelten las redes y síganme. ¿Me explico? Tanto para que el que discipula como para el que es discipulado hay un costo, hay un esfuerzo. Yo les quiero preguntar sin que me contesten, es meramente reflexión. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Has creído en Él? Entonces, ¿le estás verdaderamente siguiendo? ¿Haces todo lo posible en tu vida por estar en un discipulado? ¿Estás haciendo todo lo posible en tu vida por hacer discípulos? ¿Cuántos hay aquí que han venido por causa tuya? ¿Cuántos hay aquí de los cuales tú te has responsabilizado de su crecimiento y de su madurez? Estas preguntas nos ubican en el tipo de cristianismo que nosotros tenemos o queremos tener. Entonces nosotros no podemos ser verdaderamente discípulos de Jesús si no permanecemos en Él, en su palabra. En pantalla aparece Juan 8:31. La escritura dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No les dijo a los que no habían creído, los que ya habían dicho, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Jesucristo. A ellos les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quizás lo ponemos al revés.
Ustedes van a ser verdaderamente un discípulo mío cuando ustedes insistan en vivir lo que está aquí escrito. Entonces, la gran pregunta es, aquí está la visión: predicar el evangelio, discipular a las personas, alcanzar, enseñar. ¿Cómo vamos a hacer para discipular a las personas? Yo me hice esta pregunta. Todo aquel que quiere entrarle a este changarro, no es un changarro, pero a este llamado, tiene que hacerse esta pregunta: ¿cómo vamos a ser discípulos? Grupos en casa. Grupos en casa. La iglesia o la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento 80 veces refiriéndose a la iglesia en general, es decir, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, de todas las naciones, todos juntos. La iglesia en México tiene que cambiar. A eso se refiere 80 veces en el Nuevo Testamento aparece. Pero aparece otras 35 veces refiriéndose a iglesias, plural, y el 90% de estas veces, de estas 35 veces, se refiere a personas que se reunían en casas para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones en casas. En pantalla aparece Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Romanos 16:4 en pantalla dice que al final las iglesias de los gentiles. 1 Corintios 14:73 también la parte final dice: como en todas las iglesias de los santos. En conclusión, tu vida tiene propósito. Ya sabes que no estás aquí al azar. Ya sabes que esto es más que venir los domingos. Tu vida fue creada con un propósito. Tú fuiste planeado para ser como Cristo. Y a eso le vamos a llamar nosotros discipulado. Lo tenemos puesto como enseñar. Recuerda que la meta final de Dios para tu vida no es que seas cómodo, es que desarrolles el carácter de Cristo. Recuerda que el Señor te ama y te acepta como tú eres, pero no quiere que te quedes como tú eres. Recuerda que Jesús dedicó el 80% de su tiempo y recursos a hacer discípulos. Recuerda que el Señor quiere que hagamos discípulos, ojo con esto, que hacen discípulos. Si tú haces un discípulo y ese discípulo no está haciendo otros discípulos, tú no estás haciendo discípulos. Tú estás haciendo gente que te sigue a ti. La idea es que tú hagas discípulos que hacen discípulos. De manera que para hacer un discípulo, tú primero tienes que ser un discípulo. Si alguien me pregunta: Omar, ¿por qué abriste grupos en casa? ¿Por qué insistes tanto en los grupos en casa? Ahora los miércoles a las 7 la de mujer. Así me preguntas, así te voy a contestar. No es que tú me preguntas a mí, yo te contestaría: porque no encuentro otro método más efectivo, no encuentro otro método más bíblico que grupos en casa. Si los primeros cristianos lo hacían, nosotros lo hacemos. No encuentro otra manera, y con todo respeto, nosotros no nos vamos a ir por ideas modernas. Respeto las iglesias modernas que quieren ser relevantes. Mi profundo respeto. No creo que estén mal, creo que están haciendo una obra extraordinaria. Pero no por lo moderno vamos a abandonar los mismos principios. Si el discipulado de Jesús era relacional, nosotros lo vamos a hacer relacional. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo, una llamada. Ven, vamos a orar por ti, vamos a imponer las manos. Señor, cámbialo, quémalo, llévatelo. No, esa parte no. Esa parte no. La de quémalo, llévatelo, pero cámbialo sí. Si tú me preguntas, ¿por qué insistes tanto en los grupos en casa? Yo te daría una y otra vez la misma respuesta. Y mis hermanos, henos aquí. Casi 3 años después de haber iniciado Pan de Vida. ¿Me dejan ser sincero? Sí, necesito su permiso. Necesito democracia. ¿Cuántos me dejan soltarme el chongo? Levanta la mano. No tenga miedo, no tenga miedo. Ya con 2 es suficiente. Yo pensaba, en mi humilde inocencia, que al abrir grupos en casa iba a ser el
¡pum!, de Pan de Vida. Dije, no, que se agarre el municipio porque nos van a tener que prestar todas las casas que construyan mientras las venden. No, hermanos, de aquí a las naciones. Y por un año estuvimos 12 o 13 personas. Tú sabes, Javi. Jorge, tú lo sabes. Por un año estuvimos 12 personas ahí. Ya abrimos un grupo en casa. Y estuvimos, ¿quién quiere abrir un grupo en casa? Y todos. Ser discípulo de Jesús cuesta dinero, tiempo y dinero. Necesitamos casas. No podemos abrir más reuniones porque no tenemos más casas. No te estoy engañando, tu casa se va a ensuciar. ¿Me explico? Vas a tener que ver dónde se estacionaron. Te va a costar tiempo, esfuerzo y quizás dinero. Pero mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para predicar y para enseñar? ¿Eres un discípulo? ¿Estás haciendo discípulos? Tú no estás ahorita en una posición de liderazgo para ser discípulos. Entonces haz todo lo que esté en tu mano hacer para apoyar a la causa que hace discípulos. Yo traigo el refrigerio. Si nos juntáramos dijéramos, ¿saben que cada quien agárrese 10 y discipúlalos en un restaurante o en un parque? Pudiéramos hacerlo, pero ¿cómo vamos a hacer en los parques en tiempo de frío o en tiempo de calor? ¿Quién va a estar a las 2 de la tarde ahí en el parque siendo discipulado? Si lo hacemos en un restaurante, les va a costar más que llevar un pan Bimbo para los sándwiches del refrigerio en casa. En casa podemos evangelizar, porque la gente va más fácil a un grupo en casa que a una iglesia porque piensan que queremos cambiar su religión. En el grupo en casa podemos nosotros discipular. En un grupo en casa podemos tener comunión. ¿Por qué hacemos en grupos en casa? Porque no encuentro otro método. Sin embargo, henos aquí 3 años después en la misma lucha, haciendo que esta congregación pueda entender que para ser tienes que ser, luchando para que esta congregación pueda comprometerse con Jesús a través de un discipulado. Vives en el sur de la ciudad, no puedes venir para acá, abre tu casa, ven una vez al mes por lo menos. Si tú abres tu casa, esas son las partes que digo y luego me regaña mi esposa cuando salimos. Si tú abres tu casa, yo pongo un líder ahí. A ver cómo le hacemos. Jorge tiene mucha disponibilidad. Javi dice que tiene tiempo libre, que él entra. Tú abres tu casa, nosotros ponemos un líder ahí. Solo que para que abras tu casa, tu vida tiene que estar ordenada en el temor del Señor. Si tu mujer no estás en sujeción a tu marido, no podemos abrir tu casa. Si tú no estás en un proceso de divorcio, no podemos abrir tu casa. Si tú eres un hijo rebelde, pues perdón, o sea, la gente va a ir, estos son los cristianos, si de por sí ya nos traen. Ordena tu vida, abre tu casa y ponemos un líder ahí. A ver cómo le hacemos, aunque sea un holograma o un video, pero ponemos un líder ahí. No, tiene que ser relacional, ponemos un líder ahí. Y por todo el mundo te están hablando, a ti te están hablando. Y por todo el mundo y haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado, que Él nos ha dado. Y el Señor estará contigo en ese proceso todos los días, sin importar cómo se venga la cosa, hasta el fin del mundo. Mis hermanos, les hago un llamado: respondan a los grupos en casa, sean discípulos de Jesús. Y a lo mejor está bien salvaje mi expectativa, ¿no? Todos ustedes, déjenme hacerlo al revés, levanten su mano. Levanten la mano y luego ya hago el llamado, así ya todos quedan incluidos. Levanten la mano, todo el que no esté levantando la mano, señálelo. Levante la mano. ¿No le saque? Levante la mano. Señoritas, ustedes dos, ¿qué onda? Todos están levantando la mano. La buena, levanten la mano buena, señor Xochitl, ok. Levanten la mano. Les hago un llamado: sé un discípulo de Jesús y haz discípulos que hacen discípulos. ¿Quién se va a comprometer a esta tarea? ¡Ah, genial! ¡Woohoo! Estamos ahí, mis hermanos, ya me vi. Señor, te damos gracias por este tiempo.